que es no plantarás para ti mismo una Asherá, palabra en hebreo, en el altar, en el trabajo. El verso dice: deberás nombrar jueces y guardianes en todas tus puertas, que el Señor tu Dios te está dando. No plantarás para ti una Asherá, ningún árbol en el altar del Señor tu Dios. Nuestros sabios dijeron, Rish Lakish, cualquiera que designe a un juez indigno es como si plantara una Asherá en Israel. Rabbi Ashi dijo, en lugar de un discípulo sabio, es como si lo hubiera plantado en el altar. También debemos entender qué es jueces y guardianes en el trabajo y qué es en todas tus puertas en el trabajo. Se sabe que trabajo significa el trabajo que el hombre realiza para lograr debekut, adhesión con el Creador, que es que el hombre debe lograr la equivalencia de forma llamada adherirse a sus atributos. Como Él es misericordioso, tú también serás misericordioso. Es decir, el hombre debe procurar solo el beneficio del Creador y no su propio beneficio. De esta manera, aprendemos toda la Torah a nivel individual. Es decir, aprendemos tanto la cualidad de Israel como la cualidad de las naciones del mundo dentro de un solo cuerpo. En otras palabras, el hombre se compone de las 70 naciones del mundo, de malvados y de justos. Por esta razón, los litigantes que vienen a juzgar en los juzgados, aprendemos que también están tanto los litigantes como el juzgado en el mismo cuerpo. Debemos entender por qué si el hombre quiere observar la Torá y las mitzvot, los preceptos, solo en nombre de los cielos se considera trabajo. Y sin la intención por el Creador, no se considera trabajo y esfuerzo. Después de todo, el hecho de que al hombre le guste el descanso, aprendimos que la razón es que nuestra raíz está en un estado de reposo absoluto. Por lo tanto, cuando hacemos cualquier movimiento, debemos recibir mayor placer que el reposo. Por lo tanto, cuando se revelan la recompensa y el castigo, no se considera que el hombre se esté quejando de que debe trabajar, ya que durante el trabajo está considerando la recompensa. Resulta que la recompensa dulcifica el trabajo para que no sienta el esfuerzo durante el trabajo. Por esta razón, vemos que el hombre no le dice a su amigo, pobre de mí, conseguí un trabajo en una fábrica famosa donde las condiciones de trabajo son excelentes, debido a que la recompensa endulza el trabajo. Por eso, el trabajo y el esfuerzo son insignificantes. Por lo tanto, cuando se dedica a la Torah y las mitzvot para recibir recompensa en el trabajo de santidad, aunque su objetivo es la recompensa, porque la recompensa y el castigo no se revelan, todavía se considera que se esfuerza en la Torah y las mitzvot, aunque está en orden para recibir recompensa
y tiene cuidado de no transgredir la Torah y las mitzvot para no ser castigado. Y dado que el trabajo principal está en la práctica, y practicar significa lo que se revela, este trabajo se llama la Torah revelada. Aprendemos esta Torah en el público en general. Por lo tanto, aprendemos esto no en un cuerpo, sino en el mundo en general. En otras palabras, en general, discernimos a muchas personas en el mismo mundo, y hay muchas personas en el mundo. Como sus caras no son similares entre sí, sus puntos de vista no son tampoco similares entre sí. En ese estado, aprendemos la Torá entre el hombre y hombre, en dos cuerpos. Lo mismo se aplica a los malvados y los justos, y todo es semejante a esto. Pero en el trabajo, en el nivel de intenciones que se llama trabajo en el corazón, nada de este trabajo se revela afuera. Este trabajo se llama la parte oculta, lo que significa lo que no se revela afuera. Incluso está oculto para el hombre mismo, porque precisamente a través del trabajo de mitzvot, cuando el acto se revela hacia afuera, la mitzvah, el precepto, se considera revelada al hombre. Es decir, el hombre ve que está observando la mitzvah en la práctica, y no se puede decir que la persona se está engañando a sí misma durante la realización de la mitzvah. Por el contrario, en el trabajo sobre la intención, el hombre no puede ver la verdad por sí mismo. Puede pensar que todas sus intenciones son por el bien del Creador, y no puede decir si hay una mezcla de beneficio propio allí. Esto es como Bala Sulam dijo acerca de las palabras: camina humildemente con el Señor tu Dios. Aunque el significado literal de caminar humildemente se refiere a otro cuerpo, en el trabajo, caminar humildemente con el Señor tu Dios se refiere a su propio cuerpo. Es decir, cuando el hombre trabaja con fe por encima de la razón, esto se llama caminar humildemente. Es decir, la razón del hombre no puede llegar a funcionar por encima de la razón. Solo por encima de la razón, el hombre camina sin un medidor para ver, monitorear y medir su trabajo, ya sea que esté caminando en el camino correcto o no. Cuando el hombre quiere ver si esto es cierto, lo examina con su mente y razón. Como está por encima de la razón, no tiene a nadie que le diga si está bien o no, ya que la razón del hombre, que es su monitor, que debería ver si esto está bien o no,
no puede ver nada porque su trabajo está por encima de la mente y la mente no puede ver esto. Es por eso que este trabajo se llama Camina humildemente con el Señor, tu Dios, cuando su cuerpo no ve este trabajo. Por lo tanto, resulta que cuando el hombre trabaja para lograr Debekut, adhesión, que es llegar a un estado donde todas tus acciones son con el fin de otorgar, el deseo de recibir viene y se resiste. En ese momento, el hombre acude a su litigante y establece los argumentos del deseo de recibir y los argumentos del deseo de otorgar. Cada uno afirma que tiene razón y luego este juez debe decidir cuál es la correcta. Ciertamente, el deseo de recibir con razón e intelecto dice, ¿qué hay que decir aquí sobre quién tiene razón? Vayamos a ver qué hace todo el mundo, es decir, cómo se comporta el mundo. Si todo el mundo trabaja por el deseo de otorgar o por el deseo de recibir. La regla es que seguimos a la mayoría. La mayoría del mundo usa solo el deseo de recibir. Como dijeron nuestros sabios, vi a los que ascienden y son pocos. Por lo tanto, la cualidad de Israel es una entre 70 naciones, por lo que debemos seguir a la mayoría. De hecho, esto se considera como el pueblo de Israel en el exilio entre las naciones. Como son mayoría, controlan la cualidad de Israel. Pero con este argumento no concluye los argumentos del deseo de recibir. Viene y argumenta como alguien que es inteligente, cuyos argumentos son claros y no hay nada que responder. El versículo dice acerca de esto: no aceptarás un soborno, porque un soborno ciega a los ojos de los sabios. En otras palabras, dado que el deseo de recibir argumenta solo a su favor, es parcial. Por lo tanto, ya no puede ver la verdad, ya que los ojos de su mente solo ven su propio beneficio. Por lo tanto, cuando uno quiere asumir el yugo del reino de los cielos, el cuerpo pregunta, ¿a favor de quién quieres trabajar en la Torá y las mitzvot? Si él le dice, por el bien del Creador, la disputa comienza de inmediato. Es decir, la disputa comienza principalmente durante el trabajo sobre la intención. Al determinar con qué intención quiere observar la Torá y las mitzvot. Por lo tanto, el hombre debería ver que este juez gobierna con justicia, y dado que el deseo de recibir argumenta para su propio beneficio, es imposible escucharlo, ya que es parcial. Por esta razón, todos sus argumentos
inteligentes son incorrectos, ya que un soborno ciega los ojos de los sabios. También debemos interpretar que cuando el hombre comienza a determinar quién tiene la razón, la pregunta es, ¿cuándo se debe decidir? La respuesta es en todas tus puertas. Así es como está escrito en el Zohar sobre el versículo: su marido es conocido en las puertas. Dijeron, cada uno según lo que asume en su corazón. Puertas significa medidas, es decir, en cada Bejiná, fase, donde el hombre comienza a trabajar en santidad, debe determinar allí con jueces para ver por quién debe trabajar, para sí mismo o para el Creador. Es decir, en todo lo que el hombre hace, primero debe comprender lo que quiere de este acto, es decir, para qué propósito está haciendo este acto. Si ve que su intención es incorrecta, lo que significa que ve que no puede apuntar para otorgar, entonces tiene espacio para la oración. Es decir, el mal que encuentra dentro de él, a través del cálculo que hace con su litigante, ve que el litigante está sentenciando con justicia, excepto que no puede sostener el veredicto. Por lo tanto, la pregunta es, ¿dónde está el beneficio de sentenciar con justicia si no puede seguir lo que dice el juez? Está escrito sobre esto: jueces y guardianes. Jueces es solo el veredicto, es decir, él ve la verdad sobre lo que debe hacer. Pero cuando se trata de la ejecución, que son los guardianes, ve que no puede seguir adelante. En ese momento, él le dice, ahora puedo rezarle al Creador, porque veo que nunca podré trabajar por el bien del Creador. Por lo tanto, el hombre puede hacer una oración sincera para que el Creador lo ayude. Dicho de otra manera, en ese momento tiene un kli, una vasija llamada carencia, que necesita la ayuda del Creador para darle el deseo de otorgar, ya que sin su ayuda él está indefenso. Con esto debemos interpretar lo que está escrito. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque siempre es mío. Deberíamos interpretar que mis enemigos significa lo malo dentro de mí. Veo que me interrumpen de hacer tu voluntad, ya que la voluntad del Creador es otorgar. Y estoy inmerso en el deseo de recibir, que me separa de la vida de vidas.
Por lo tanto, aunque observo tus mitzvot, todavía son solo un acto sin la sabiduría, porque sabiduría significa que la luz de Jochma está vestida en las mitzvot. Y la luz de Jochma se llama la luz de hacer el bien a sus creaciones, que es el propósito de la creación. Sin embargo, es imposible recibir la luz del propósito de la creación llamada Jochma antes de que el hombre tenga la luz de la corrección de la creación llamada luz de Hasadim, que es la vasija del otorgamiento. Dado que el hombre ve cómo sus enemigos, es decir, su deseo de recibir, tiene control total y no pueden salir de su gobierno, por lo tanto, reza al Creador para que se le otorgue el deseo de otorgar. Con esto, más adelante puede recibir Jochma también. Este es el significado de lo que dice: tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos. Es decir, los enemigos hicieron que fuera recompensado con Jochma, sabiduría. Tus mandamientos me hacen más sabio. Significa que los enemigos fueron la razón para ser recompensado con deleite y placer, ya que la ayuda que recibió de arriba lo trajo cada vez un grado más alto que el que tenía. Si no hubiera sentido que tenían mal, se habría conformado con lo que tenía y no habría gritado al Creador para acercarlo y recompensarlo con vasijas de otorgamiento. Ya que solo las vasijas de otorgamiento son aptas para recibir Jochma. Resulta que el significado de tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, que para las mitzvot tengan Jochma, solo esos enemigos me causaron todo esto. Este es el significado de las palabras, porque siempre es mío. Es mío se refiere a los enemigos, que siempre son mis causas de que las mitzvot no estarán sin Jochma, sino más bien mitzvot secas. En cambio, he sido recompensado a través de los enemigos. Es mío significa que no tengo la opción de seguir los caminos del Creador como el resto de la gente, ya que mis enemigos son peores que los de otras personas. Por esta razón debo levantarme y pedirle al Creador que me ayude, ya que soy peor que el público general. De esto podemos entender el significado de las pruebas en el trabajo. Por el bien de quién deberíamos saber si el hombre ha pasado una prueba o no. Claramente el Creador lo sabe todo. Entonces, ¿por qué el juicio llega al hombre? Muchas veces durante un ascenso, el hombre dice:
ya no necesito la ayuda del Creador, ya que tengo algo en lo que basar mi fe, porque siento al Creador hasta cierto punto. Así que ahora en adelante podré adherirme a Kedushá y podré observar la Torah y las Mitzvot de una vez por todas. ¿Qué pasa desde arriba? Dado que ellos quieren que la persona avance y suba al sendero que conduce al palacio del rey, donde todos trabajan solo para otorgar al Creador. Y durante el ascenso, esa persona construyó los cimientos de su judaísmo sobre la base de sentir un buen gusto en el trabajo, lo cual es la base del Lo Lishma, Por esta razón, la persona recibe un pensamiento extraño. En este momento, se prueba al hombre para ver si específicamente cuando el Creador le da algo de sabor que siente el deseo de recibir, podrá ser un sirviente del Creador. Pero por encima de la razón, así, cuando no tiene ninguna sensación, ¿cómo puede hacer algo? Esto se llama enviar al hombre una prueba. Por lo que verá que todo su trabajo se basa en el deseo de recibir y luego sentirá que se está engañando a sí mismo en el trabajo del Creador. En este momento tiene espacio para rezar para que el Creador le dé la fuerza para poder trabajar solo para otorgar y no por su propio bien. Por lo tanto, cada descenso es una prueba. Si el hombre puede soportar la prueba, lo que significa que el pensamiento que llega al hombre le hace ver si está bajo el gobierno de Kedushá o no. Durante el descenso, el hombre puede ver que en el momento del ascenso, toda su estructura fue construida sobre el deseo de recibir para sí mismo. Durante el descenso, el hombre no puede hacer ningún cálculo. Pero después, cuando recibe el acercamiento desde arriba, una vez más, lo cual llega al hombre por lo que está escrito, yo soy el Señor que mora con ellos en medio de su impureza, lo que significa que aunque el hombre todavía está bajo la autoridad del amor propio, aún así una iluminación le llega desde arriba, llamada un despertar desde arriba. En ese momento, él mismo debe despertar el estado de descenso que tenía y debe pensar cuál fue la razón por la que recibió el descenso y qué debe corregir para no volver a descender nuevamente. El hombre debe creer que el hecho de haber sufrido un descenso es porque fue arrojado desde arriba. Por eso cayó en tal bajeza. En este momento puede trabajar en sí mismo, hacer las correcciones para que no vuelva a caer, ya que debe creer que el descenso es una corrección para él. De acuerdo con lo anterior, podemos entender lo que está escrito. No plantarás para ti una Asherah. Interpretaron, cualquiera que designe un juez indigno es como si plantara una Asherah en Israel. Debemos entender qué es una Asherah en el trabajo. Asherah es como está escrito.
Asherhem. Felices son ellos. Cada árbol verde. Felices son ellos significa que son felices cuando trabajan por su propio bien. Él siente que es feliz. Esto se llama felices son ellos, lo que significa que el hombre trabaja por su propio bien. Es decir, solo cuando se siente bien en el trabajo puede trabajar en la Torah y las Misbot. Pero cuando no se siente bien, dice, es cierto que si trabajara por el bien del Creador, podría decir que no puedo servir al Creador bajo cualquier condición. Y no necesariamente cuando me siento bien. Pero estoy trabajando en el trabajo sagrado porque me dijeron que en el trabajo de observar la Torah y las Misbot hay más sabor que sentir que en el trabajo corporal. Por lo tanto, si no siente buen gusto en el trabajo, ¿por qué debería trabajar en Torah y Misbot? Después de todo, su base es solo el amor propio. Entonces, ¿qué debería uno hacer cuando quiere uno nombrar un juez digno? En este momento el hombre debe mirar la intención, es decir, la razón por la cual quiere trabajar en el camino de la verdad. Ciertamente tuvo un despertar desde arriba que deberíamos trabajar por el bien del Creador. Y que es por el bien del Creador. En ese momento, el hombre comienza a trabajar con el objetivo de que el Creador disfrute su trabajo. Es decir, no como en la corporalidad, donde si el propietario disfruta del trabajo del empleado, le da un aumento de sueldo. Más bien, su recompensa es que está deleitando al Creador y no considera su propio beneficio. De ello se deduce que el juez que está nombrando ahora es para ver que sigue el camino correcto, que es por el bien del Creador. Esto se llama un altar. Es decir, el juez le permite ver que el hombre debe sacrificarse en el altar, lo que significa que debemos observar, como nuestros sabios dijeron, la Torah existe solo en aquellos que se matan por ella. Si el juez es un juez indigno, le deja pensar que el hombre debe proveerse a sí mismo cosas que sean para su propio beneficio. Esto se llama Asherah. Como se dijo, Asherhem. Felices son ellos. Lo que significa que el culto de los ídolos de Asherah era que siempre mirarían lo que el cuerpo podía disfrutar y no estaban interesados en saber si el Creador derivaría de esto satisfacción, sino que siempre miraban su propio beneficio. Sin embargo, hay una diferencia entre Asherah y el público en general. Para aquellos cuyo trabajo es la práctica, que no piensan en absoluto sobre el asunto del lishma, sino, como dice Maimónides, a las mujeres, los pequeños y las personas sin educación se les enseña a trabajar por medio y para recibir recompensa. Hasta que adquieren conocimiento y adquieren mucha sabiduría, se les enseña ese secreto poco a poco. Es sobre estas personas que debemos interpretar. Cualquiera que designe
un juez indigno es como si plantara una Asherá en Israel. En otras palabras, el juez, es decir, cuando quiere hacer algo y le pregunta al juez en su corazón, el hombre debe tener cuidado de que su juez no sea parcial. De lo contrario, no le dará un veredicto justo. A esto se llama, es como si él plantara una Asherá en Israel, lo que significa adoración de ídolos. Si el juez es parcial, puede permitir cualquier transgresión que se le permita hacerla, porque un soborno ciega los ojos de los sabios. Esto se llama, es como si él hubiera plantado una Asherá en Israel, es decir, perteneciente al conjunto de Israel, que se dedica solo a la práctica de las misbot, pero no a la intención en las misbot, es decir, con respecto a la necesidad de dirigir por el bien del Creador. No tienen interés en tratar con esto y dicen que este trabajo pertenece a unos pocos elegidos. Ahora podemos entender por qué dice allí. Rabbi Ashi dijo, en lugar de un discípulo sabio, es como si hubiera plantado una Asherá en el altar. Deberíamos entender lo que Rabbi Ashi nos agrega al decir. En lugar de un discípulo sabio, es como si hubiera plantado una Asherá en el altar. Mientras que si él no es un discípulo sabio, es como si hubiera plantado una Asherá en Israel. Debemos interpretar la diferencia entre quienes trabajan a la manera del público general, dijo sobre ellos, como si hubiera plantado un Asherá en Israel, refiriéndose al público general en Israel. Pero con respecto a un discípulo sabio, es decir, aquellos que quieren ser discípulos sabios, como interpretó Baal HaSulam, un discípulo sabio es aquel que quiere ser un discípulo del Creador, el cual se llama sabio, quien otorga a todo el mundo, y esa persona también quiere ser recompensada con ser otorgante, lo que significa trabajar en la intención de llegar a trabajar con el fin de otorgar. Si su juez es digno, el juez le aconseja sacrificarse en un altar. Si no es digno, lo aconseja solo para su propio beneficio, que es felices son ellos. Por eso dice, por eso dice, en lugar de un discípulo sabio es como si hubiera plantado una Asherá en el altar.